horas de agonía, horas de sufrimiento, sangre por todos lados. Y aún así, el corazón del Salvador del mundo estaba empeñado en cumplir los deseos del Padre, en cumplir estos designios de Dios Padre, para que tú y yo pudiésemos estar aquí en este día. Hemos visto cómo es que Dios utilizó a su Hijo para que tú y yo fuésemos salvos. Vimos cómo un ladrón fue salvado en el último momento. Y hoy, en tu estudio devocional Tiempo con Dios, estudiaremos el tema Consumado es, en donde tú y yo entramos en papel. Basados en Lucas capítulo 23, 44 al 56, la Biblia dice de la siguiente forma. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. En el tema de hoy, consumado es. Durante todos estos días hemos visto cómo es que el Señor Jesús cumplió ese propósito por el cual vino. Sin embargo, la muerte del Señor Jesús no es lo final. Pero vamos por partes. En nuestro primer punto de este día, el camino perfecto, vemos en los primeros versículos lo siguiente. Dice que desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. ¿Cómo es posible que justo en mediodía, cuando el sol está en el punto más alto, la tierra pueda quedar oscura? Vemos que la misma creación reaccionaba ante la muerte del Salvador del mundo. Vemos cómo la naturaleza reaccionaba. Claro, hay comentaristas que mencionan que todo esto también tenía un efecto en el ambiente espiritual, y no lo dudamos. Y vemos cómo es sorprendente que la oscuridad cubrió la tierra justo en este momento. Y dice la palabra de Dios en el verso 45, el sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Qué simbolizaba esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué lo mencionan? ¿Por qué vamos desde el Gólgota hasta el templo? Bueno, recordemos que entre las instrucciones que Dios le dio a su pueblo para que celebraran un culto ordenado, y recordemos esto, un culto ordenado a Dios, porque esa es la forma en la que se le debe adorar, vemos que Dios les puso un lugar santo en el cual el sacerdote podía entrar y el lugar santísimo dividido por una cortina en el cual se encontraba el arca del pacto. Y en este lugar solo el sumo sacerdote, conforme a la tradición y a las instrucciones que Dios les había dado, solamente podía entrar. Él era el único. Y recordemos que en el Antiguo Testamento Dios les había dicho que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo siempre y cuando estuviera sin pecado, y que estuviera cumpliendo con todos los requisitos que se le demandaban. Si esto no era así, éste caía muerto al momento. Por eso sus vestiduras tenían una tipo de campanillas en el borde del manto, para que mientras él caminara se pudiese escuchar. Y si de momento las campanillas dejaban de sonar, significaba que ese sumo sacerdote no estaba cumpliendo con el mandato, con las instrucciones que se le habían dado, había pecado y por ende había muerto. ¿Vemos cuán importante es conocer lo que sucedía en aquel entonces? Vemos aquí que la presencia de Dios no era algo con lo que se podía jugar.
sino es algo, la presencia de Dios es un lugar en el cual nosotros debemos ser las personas más respetuosas, personas que viven en santidad y personas que hacen todo lo que Dios dice. Esta cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo, pero en el momento en el que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Rey de Reyes, es clavado en esa cruz, el velo del templo se partió por la mitad. ¿Qué significa esto? ¿Fue una coincidencia? No. Amados hermanos, este es el acto que nos muestra a nosotros que ahora tenemos este camino perfecto. El Señor Jesucristo abrió el camino perfecto hacia Dios. Él rompió el velo y mediante Él tenemos acceso a la presencia de nuestro Dios. Por medio del Señor Jesucristo y solamente por Él, no por nuestras obras, no por nuestras acciones, no por ningún otro medio, solo por Jesucristo tenemos entrada ante la presencia de Dios y es por Él que tenemos salvación. Amados hermanos, solo por Él, solo por Cristo tenemos salvación. Verso 46, Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Es doloroso ver la forma en que trataron a nuestro Salvador, pero amada iglesia, no es para sentir lástima, es para ver con cuánta determinación el Salvador del mundo dio su vida por ti y por mí, para que tuviésemos este camino al Padre, este camino de salvación, de redención, de justificación, en el que Él tomó nuestro lugar, el justo pagó por los injustos, el cual es el punto número 2 de este día, el justo ante los pecadores. Vemos una escena tan sorprendente y solamente se puede reaccionar de dos formas. Versículo 47, cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios, diciendo, de verdad, verdaderamente, este hombre era inocente. ¿Qué tuvo que ver este hombre? ¿Hasta qué grado tuvo que llegar para tener que reconocer que el que estaba delante de él era el Hijo de Dios? Amados hermanos, vemos cómo es que este hombre dijo, este hombre era inocente. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. La muerte del Señor Jesucristo solo produce dos cosas. O produce el arrepentimiento del corazón de las personas, o produce lo que estamos a punto de analizar. Dice el versículo 48, toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí golpeándose el pecho. O produce arrepentimiento o endurece el corazón de las personas. Esto no nos corresponde a nosotros obligarlo. El Señor lo hace. Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y vemos cómo el corazón del centurión dijo, wow, esto fue sorprendente. Al ver una muerte diferente a todos, el soldado romano reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, los demás que estaban presentes se disgustan y confundidos se retiran de ahí. Y esto es lo sorprendente, confundidos, personas que no habían entendido lo que había pasado, que vieron las señales en los milagros y prodigios que hizo el Señor Jesucristo, vieron un evangelio, unas enseñanzas diferentes a lo que habían escuchado, y finalmente vieron la manifestación de la naturaleza respondiendo ante la muerte del Salvador, y dijeron, no sabemos qué está pasando, no me gusta, yo me voy de aquí. Qué tan duro debe ser el corazón humano para rechazar y hacer a un lado la vista ante este hermoso regalo. Y dice la palabra de Dios, todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, que lo estaban viendo. Jesús el perfecto murió ante personas pecadoras, las cuales se burlaban de él, pero unos estaban fieles y permanecieron ahí, incluyendo la osadía de José de Arimatea, como vemos en los siguientes dos versículos, que pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, diciéndole, por favor, dame el cuerpo, yo me encargo de él. A encargarse de un cuerpo era algo extraño, porque ante todo esto los cuerpos se quedaban ahí alrededor de 3 días hasta que murieran. Era raro que una persona que había muerto en una cruz muriera el mismo día. De hecho, podían quedarse ahí por varios días y no morían. De hecho, los soldados romanos lo que hacían era les quebraban las piernas
para que el peso pudiese recaer y de esta manera la persona pudiese morir en ese mismo día. Vemos que los romanos eran asesinos profesionales, pero nuestro Señor Jesucristo no le rompieron ni un hueso. Y José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, y Pilato se lo concedió. Y lo hizo entregándoselo para, como dice nuestro punto número 3, entregarlo en un sepulcro nuevo, un sepulcro que nadie había utilizado antes. Amados hermanos, aquí empieza la última parte de este especial de Semana Santa. No es el final. La Biblia continúa diciendo, cuando volvieron a la casa, las mujeres prepararon perfumes, ungüentos, y las mujeres descansaron el sábado, conforme al mandamiento. La Biblia nos muestra cómo es que el Salvador dio su vida con todo su corazón, dio su vida por cada uno de nosotros. Así que, en el momento en el que el Señor Jesucristo dijo, consumado es, no fue el fin, sino que esto apenas es el inicio del gozo que hay en nuestros corazones. No te pierdas del devocional del día de mañana, el cual dará continuidad a este tema. Que tu corazón esté listo para recibir cada una de estas enseñanzas y que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado en este día. Nos vemos mañana. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. La transgresión de un hombre da muerte, reino más. En Jesús nos es dada la gracia de Dios.